Mis amados, muy buenas noches. Que el Señor los colme de bendiciones. Martica, bienvenida. Y a la dama que no la conozco, pero espero conocerla muy bien. Que el Señor la bendiga. Y a todos ustedes, que el Señor los siga protegiendo, los siga guardando y siga guardando a su iglesia. Cuando un objeto se rompe, cuando algo se cae, se quiebra, casi siempre nosotros lo desechamos. Algo que se rompe, ya no lo queremos. Inclusive hay cosas que, por ejemplo, se despican y ya tampoco las queremos. No aceptamos como ninguna imperfección en muchas cosas y simplemente salimos de ellas como si nada fuera. Entonces, a veces no miramos para qué las cosas fueron hechas. Por ejemplo, en el despique digamos, de un pocillo, de una taza, nosotros decimos, no, esto yo no lo quiero porque estéticamente no lo vemos bien. Y hay quienes dicen que eso es pura pobreza, que es miseria inclusive, que es diferente a la pobreza, en fin, una cantidad de cosas. Pero hasta la podríamos conservar con el pequeño despicadito. Pero si ya el pocillo, si ya la taza empieza a dejar permear el líquido, pues realmente ya no sirve para nada, ¿cierto? Ya lo desechamos y no miramos más. Pero ¿saben algo? Esto no solamente le pasa a los pocillos, a las vajillas, a un espejo, que cuando un espejo se quiebra, ¿qué queda del espejo? Queda en el piso o donde caigan un montón de pedacitos de vidrio que hasta peligrosos son. Entonces buscamos la manera más efectiva para deshacernos de todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando es una persona la que se quiebra? Cuando es una persona la que se totea, cuando es una persona la que sufre. Entonces, lo triste es que mucha gente también la desecha. Pero vamos a ver en la palabra del Señor qué hace el Señor con algo que se daña, se descompone, y también a veces por qué se daña o se descompone. Vamos, mis amados, al libro de Jeremías, capítulo 18. Y estamos mirando símbolos, estamos mirando figuras con las cuales se presenta Dios. Y Él tiene todas estas representaciones para que nosotros veamos toda esa inmensa variedad de conceptos que pueden abarcar el nombre de Dios. Porque bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras o que muchas palabras más. Entonces, a veces cuando uno a la persona le pregunta qué percibe de Dios, es mucho más fácil cuando lo hace a través de una imagen. Jeremías capítulo 18, dice así la palabra del Señor. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Mi Señor, gracias, Padre, por esta palabra tan confrontadora, Señor, pero tan llena de esperanza para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte en medio de ese trabajo maravilloso que tú haces como nuestro alfarero, y permite que nosotros nos podamos identificar como ese barro en las manos de Dios. Y es así, mis amados, como podríamos llamar este mensaje, que el barro que somos nosotros en las manos de Dios. Y miren qué bonito aquí, cómo Dios lo que quiere es hablarle primero a Jeremías y le dice: bueno, Jeremías, vaya a la casa del alfarero. Esto era una labor muy, muy conocida en ese tiempo, aún para nosotros hoy. No es
No es difícil entender lo que hace un alfarero, porque es que este todavía es un trabajo muy manual, y aunque hay tanta tecnología para arreglar la arcilla, el barro, hay mucho de ese trabajo que sigue siendo obra de las manos del alfarero. Entonces le dijo que fuera para que escuchara, no le dijo vaya y le da un sermón al alfarero, allá en la casa del alfarero, que va a escuchar, porque Dios lo que quiere es que él oiga, para que tenga una ilustración para el sermón que tiene que llevar después. Vaya y mírelo en vivo y en directo, porque luego eso es lo que le va a decir al pueblo. Entonces, ¿cuál es la labor del alfarero? Vamos a volverla a leer ahí en el versículo 3 y 4. Encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Entonces, aquí estaba el alfarero trabajando y trabajando sobre su rueda, y el barro, la figura que él estaba armando, se estropeó, saltó, se dañó. Pero ¿qué fue lo que hizo el alfarero? Lo que él hizo fue recogerla y volver a trabajar con ella. Y esto es muy importante porque en medio de un juicio, que es el que va a proferir el Señor, esta es la mayor promesa y la mayor esperanza que puede tener este pueblo. Cogió los mismos pedazos, no los cambió, sino que cogió esos, y muy seguramente que volvió a iniciar con el proceso de pegarle contra una tabla, sacarle como esas burbujas que a veces quedan en la arcilla. La fue humedeciendo, la fue moldeando, le fue haciendo cosas hasta que fuera más trabajable, pero también le retiró basuritas, porque ese es uno de los grandes problemas, que cuando el barro se contamina con una basurita, entonces ya no sirve para lo que el alfarero quiere hacer. Y yo sé que al dar todos estos datos ya ustedes tienen toda la aplicación para nosotros, y es que de eso es de lo que se trata. Por eso es que una imagen y un trabajo de estos ilustra tanto lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuál era el mensaje que le debía llevar Jeremías al pueblo? Está el del versículo 5. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Entonces miren, lo que quería era el Señor, era que Judá se arrepintiera. Y mire cómo le dice: esto malo te va a pasar, pero si te arrepientes, esto bueno te va a pasar. Y manda al profeta y le dice: pero diles lo malo que va a haber, porque el Señor no simplemente lo hace por asustar, sino porque Él cumple. Nosotros sabemos que Dios es amor, es misericordia, pero es juicio, y todo al mismo tiempo, diferente a como somos nosotros. Entonces por eso le dice tanto que le advierta. Pero miren la respuesta del pueblo, versículo 12. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. ¿Qué es gastar saliva? No me eche carreta, no hable tanto, no diga tonterías. No gastes saliva
continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Entonces, todo esto parece que fuera como en vano. Jeremías los llevó a un punto de promesa y de advertencia, que lo que ellos hicieron fue con honestidad declarar su verdadera situación. Es decir, dijeron la verdad, y uno dice, bueno, pero es que fueron muy sinceros, pero recordemos que ser sinceros no significa ni ser arrepentidos, ni ser correctos, ni ser íntegros. La sinceridad es decir lo que realmente está pasando, pero no implica que lo que está pasando, lo que yo declaro, sea bueno. Sinceridad y honestidad no son dos palabras que tienen el mismo significado, que tienen el mismo peso. Yo puedo ser sincera si digo que le robé al hermano Iván, pero no soy honesta. Soy sincera, le confesé que robé, pero ni me arrepiento ni soy íntegra. Entonces, esa fue la respuesta del pueblo. Entonces, uno empieza a mirar, si nosotros estuviéramos en la posición de Jeremías, si nosotros miramos el mundo entero, todo lo que está a nuestro alrededor como la casa del alfarero, ¿qué veríamos nosotros? Y yo creo que hay algunas lecciones que así como Jeremías también nosotros podemos ver. El primero y el más evidente es que Dios es el alfarero y Dios tiene plena autoridad y potestad sobre pueblos y sobre naciones, sobre hombres, porque somos hechura de sus manos, y lo hemos visto desde el Génesis, cuando tomó polvo de la tierra y él sopló sobre esta, que fue una especie de barro que hizo con su saliva, sopló el aliento de vida. Eso somos nosotros, hechura de sus manos. Y sabemos que Él tiene toda la autoridad. Y hay algo, un alfarero tiene plena soberanía sobre el uso que le quiere dar al barro. Es que el barro no busca al alfarero, es el alfarero el que busca y pule el barro y lo lleva hasta un punto de ser moldeable, hasta un punto tal que pueda hacer con ese barro lo que está en la mente del alfarero, no en la mente del barro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Por eso es tan importante que nosotros en torno a esto comprendamos lo que es la soberanía de Dios, porque es que es algo con lo que nosotros batallamos mucho. Nosotros sabemos que adicional a la soberanía de Dios está también la responsabilidad del hombre. Y es que hay algo, mis amados, y es que nosotros sabemos que Dios a este barro que somos nosotros nos dio algo bien delicado que se llama el libre albedrío. Pero el libre albedrío no va en contra de la soberanía de Dios, ni por el hecho de ser un barro que tiene libre albedrío nosotros podemos crear a Dios. Nosotros seguimos siendo ese barro en las manos de Dios, así sea un barro más intelectual, un barro más lo que sea, con esa capacidad de decidir. Entonces eso fue algo que entendió Jeremías, pero también entendemos nosotros. Y saben algo, vean, Dios tiene sobre nosotros un título de propiedad que es muy, muy especial, mucho más especial que la que tiene un alfarero normal sobre el barro, porque el alfarero sobre el barro lo que hace es, o lo compra o lo busca o hace algo para ponerlo de la manera que él quiere. En cambio, nosotros hemos recibido de Dios tanto esa característica de barro como la forma, hemos recibido de Él tanto la materia como la forma, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. O sea que mucho más soberanía puede ejercer
nuestro soberano creador sobre nosotros, siguiendo con esta parábola de este barro y de este alfarero. ¿Qué más vemos nosotros aquí? Y que también pudo ver Jeremías, que Dios dispensa favores de un modo que es soberanamente libre, pero Él nunca castiga porque sea arbitrario, jamás, jamás. Es decir, nosotros en la palabra vemos que dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y a unos vasos usó para honra y a otros vasos ha utilizado para lo que llamamos deshonra, para otro tipo de usos. Pero no quiere decir que Dios arbitrariamente castigue a alguien por algo. Todo castigo está relacionado con pecado, con desobediencia, con idolatría, con algo que hace la misma persona, con algo que la misma persona hace. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace siempre? Invitar a que nos arrepintamos de los pecados, a reformar las vidas, a volvernos de nuestra maldad, que es lo que dice aquí. Vea, por más malos que sean como pueblo, como persona, vuélvanse de su maldad. Ese es el llamado permanente del Señor, pero ellos no quisieron. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque es que hay un gran perturbador, hay un perturbador más grande que la música que había ahorita, y es el pecado que perturba las relaciones, no solamente entre los hombres, sino de forma muy especial de los hombres con respecto a Dios. Eso causa una interferencia tremenda y eso es lo que hace que se dañe como toda la obra que Dios quiere hacer en las personas. Otra enseñanza que vemos de este pasaje es que, miren esto, la vasija se dañó estando en las manos del alfarero. El alfarero estaba trabajando en ella, pero no se dañó porque le faltara experiencia o le faltara alguna capacidad al alfarero, sino que era por condiciones especiales del mismo barro. Son las condiciones del barro las que hacen que salte. Pero miren qué belleza, cuando se daña esa obra, cuando salta esa obra que quería hacer el Señor, ¿qué es lo que hace este alfarero? Las recoge, no las desecha, Él las toma para hacer una obra útil, para que si bien esa obra que quería hacer no resultó como Él quería, pues entonces que pueda hacerse una obra útil, porque Él no desecha, y es algo que a nosotros nos debe quedar muy claro y llenarnos de esperanza. Es que una cosa es que como barro es esa obra que se está haciendo en nosotros se dañe por fuera, por el uso, pero cuando estamos en manos del Creador, cuando estamos en manos del alfarero, podemos caer en 1000 pedazos y esos pedazos son retomados por el Señor, porque Él no solo es creador, sino recreador, es el gran reconstructor. Eso es lo que Él hace con nosotros. Entonces, todo esto, miren todo lo que estaba entendiendo Jeremías. De pronto Jeremías pudo haber visto, sí, pues un pedazo de arcilla, que cayó un pedazo de barro, sin mucho significado, pero es que la arcilla, el barro, cobran significado por lo que está en la mente del alfarero. Lo que está en la mente del alfarero es lo que le da toda la trascendencia al barro, a esa vasija de barro. Y nuestro Dios y Señor, nuestro alfarero, Él tiene un diseño especial para todos y cada uno de nosotros. Miren, y no es solamente en la parte física, sino que si nosotros miramos cómo nos ha adornado, vemos que
pueden haber dos personas muy parecidas físicamente, pero tener dones, tener talentos que son diferentes, tener maneras de ser en su carácter, en su intelectualidad. Siempre habrán cosas que diferencien a uno del otro. Y hay algo que a muchas personas las confronta bastante cuando se ve algo como esto, cuando se habla de la soberanía de Dios. Y es que las personas dicen, no, es que eso a mí me da desesperanza, porque Dios mismo dice que si Él destruye un pueblo o en este caso a una persona, pues que Él lo hace, porque Él es soberano, que así como el barro, el alfarero lo toma para crear, también lo puede tomar para dañarlo. Pero esto nosotros no lo podemos decir en frío, eso es cierto. Pero si nosotros lo dijéramos así simplemente, eso llenaría a la persona de desesperanza. Eso diría, y entonces a mí, ¿quién me garantiza que yo sí sea de las personas de las que Dios tiene misericordia? Pero nosotros sabemos muy bien que Él ha abierto para todo el mundo, puede uno decir, para todo el que cree en Cristo. Él ha abierto esa casa del alfarero para que todos podamos llegar a Él. El gran problema del ser humano es que con esa presunción que tienen, entonces quieren poner al alfarero y al barro al mismo nivel. ¿Han visto ustedes que inclusive hay personas que como desechan a Dios, desechan al alfarero, entonces colocan al hombre por encima, siempre subiéndolo, pero como mínimo lo ponen a nivel? Y eso es una presunción humana que no tiene ninguna razón de ser. Lo que nosotros debemos ser es moldeables en las manos de Dios. Y hay algo, cuando nosotros sentimos que en alguna cosa Dios nos destroza, Él lo que quiere hacer es limpiarnos, pero no para que se pierda ese barro, no para que ya no quede nada, sino antes por el contrario. Si como yo no soy útil, no correspondo a aquello que Dios tenía como un propósito cuando me creó, entonces yo voy a experimentar en mi vida lo que es un quebrantamiento, por ejemplo, y yo puedo sentir que muchas cosas me cambian cuando he llegado al Señor y siento que los pedazos de mi ser pueden caer por el piso, pero miren, es que todos esos miles de pedazos en las manos del alfarero, en las manos del soberano creador, van a hacer una obra útil, y eso es lo que nos debe llenar de esperanza. Nos podemos preguntar en muchas cosas que no han resultado en nuestra vida, ¿qué es lo que ha impedido que Dios haga o cumpla su propósito en nosotros? Y el problema no empieza por Dios, sino por nosotros, que en ocasiones no sabemos qué era lo que había en la mente del alfarero cuando nos creó. ¿Para qué me creaste? Y muchas veces a nosotros como que la respuesta la damos con la profesión que tenemos, si tenemos o no tenemos hijos, si de pronto tenemos un ministerio, si de pronto hemos ayudado a mucha gente o lo hacemos. A veces respondemos al propósito de Dios y a lo que había en la mente de Dios con lo que nosotros hacemos. Y una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es el propósito que tiene Dios con aquellas cosas que nosotros hacemos. A nosotros hay una cosa grave que nos pasa, y es que somos muy dados a ver problemas en todo, y en eso pensamos muy diferente a como piensa el Señor, porque es que el Señor en todo ve una oportunidad. Por caídos que nosotros estemos, Él no ve un problema en eso, Él ve una oportunidad.
¿Y por qué veo una oportunidad? Porque Él lo que hace con nosotros, piensen ustedes en lo que vio Jeremías cuando llegó a la casa del alfarero. Y esa soy yo. Entonces está el alfarero trabajando en mí, dando con su piecito, el alfarero mueve una rueda, entonces empiezo yo a girar. ¿Cuál es esa rueda? Son las circunstancias de mi vida. Pero tiene que haber circunstancias. El Señor no nos hace en el vacío, en frío, Él nos hace en medio de circunstancias. Y me voy a poner de ejemplo. Entonces estoy yo en la rueda del alfarero y el Señor quiere hacer una obra espectacular. El Señor quiere hacer una sierva para Él que le dé honra, honor y gloria, que cuando la gente la escuche, entonces la gente no solamente la oiga, sino que la mire y la gente quiera conocer más de Dios, que la gente quiera acercarse más a Dios. Pero por mis circunstancias, esta arcilla de la que estoy hecha se llena de imperfecciones, y justo estando en las manos del Señor, salto y me quiebro y me parto. Pero ¿qué es lo que Él hace? Me recoge y hace otra obra. Entonces muchas veces lo que estaba en la mente del Señor, nosotros no lo permitimos. Ese uso, ese mal uso del libre albedrío, ese pecado que nos contamina, es el que daña ese barro con el cual nos hizo el Señor. Y el problema no es de Él, el problema es de nosotros, de la contaminación que nosotros mismos nos vamos sumando. Y ahí es donde salimos de sus propósitos. Ahora, les decía en un principio, ¿qué es lo que pueden hacer personas? Pues simplemente decir que se deseche la persona, pero Dios no hace eso, sino que Dios toma todos esos pedazos y Dios acepta el desafío de hacer en nosotros una nueva criatura, una nueva obra, una obra útil, pero nunca Él nos quita ese libre albedrío. Pero nosotros alegamos con Él y queremos ser esto, pero resulta que somos aquello. Pablo dice en Romanos capítulo 9, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y saben una cosa, sí le decimos, es que ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros es que nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y juzgamos a Dios y le decimos, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me protegiste acá? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionarle y alegamos con Él. ¿Por qué a mí me hiciste así y por qué al otro lo hiciste de esa forma? Acerca de esto hay muchas cosas, mis amados, pero lo cierto es que Dios utiliza esas ruedas, que son las circunstancias, para darle finura a esa obra que Él está haciendo. Y Dios permite que nosotros tengamos quebrantamiento, pero miren, hay un momento en que es demasiado tarde. El Señor trabaja y trabaja con nosotros, claro que sí. Y el Señor moldea, el Señor humedece, el Señor hace muchas cosas para que nosotros podamos ser esa obra maravillosa que Él quiere. Pero cuando es tarde, no gastes saliva, le dijo el pueblo, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Y ahí es donde yo les digo, a todos el Señor nos llama, no solamente a mirarnos a nosotros, sino al mundo entero. Díganme si en este momento, estudiando esta parábola del alfarero y del barro, no vemos al mundo alrededor de esta parábola. Díganme si no vemos al mundo contestando de esta manera. Gloria a Dios que la salvación es individual, pero el castigo para los pueblos es colectivo.
es colectivo. Dios no le manda el castigo a este pedacito de Medellín y a este no. El castigo, todos sufrimos, es que el mundo sufre. ¿Qué está pasando con el calentamiento global? ¿Qué está pasando con tantas cosas? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la corrupción? Es que sufre todo, el sufrimiento es colectivo. El pecado puede empezar individual, pero el pecado se vuelve colectivo. Y lo peor de todo es que uno escucha al mundo diciendo: continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Esta es una nueva traducción viviente. Así responde el mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ofrece, claro que sí, Él ofrece, pero mire con este pueblo que siguió tan rebelde, versículo 19, le dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro, le dijo a Jeremías, para que reuniera a todo el pueblo, empezando por los sacerdotes, los príncipes y todos, y luego él tiró la vasija y le dijo: así como esta vasija está hecha pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Pero ¿de quién depende la esperanza de reparación? Del pueblo. No es de Dios. Dios quiere, pero el pueblo le dice no una y otra vez. Ahora, el Señor castigó al pueblo y luego, cuando recibieron su justo castigo, el Señor los perdonó, porque es que Él perdona. Pero ¿quién de nosotros tiene su vida comprada? ¿Quién sabe hasta cuándo va a llegar? Todos los días vemos personas muy allegadas a nosotros que ya no están más por diferentes circunstancias. ¿Dónde están esas personas? ¿Hasta cuándo como pueblo, como mundo le vamos a seguir contestando al Señor así y diciéndole: no me hable babosadas, no gaste saliva? A los líderes, a los sacerdotes, a los pastores, a todo el mundo: no me hable, no me diga que me tiene hasta aquí, no quiero escuchar. El Señor advierte, el Señor es un Señor de amor. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo, y Él no se vuelve en contra de lo que Él ya ha dicho. Y a cada uno de nosotros juzgará según sus obras. Pero recuerden que las consecuencias de muchos pecados son colectivas, no por problemas de Dios o porque Dios desee ensañarse con nadie, sino porque nosotros mismos como humanidad a esos extremos los hemos llevado. Basta con mirar toda la parte del exilio. No podemos decir que toda la gente que fue llevada al exilio eran idólatras, que eran perversos. No, también habían justos. Y esos justos fueron los que en medio del dolor y el sufrimiento siguieron doblando rodillas, porque su fe no fue quebrantada. Pudo ser quebrantado su cuerpo, pudieron sufrir en su economía, en sus relaciones personales, pero de aquellos justos su fe siguió inquebrantable. Y esa es la fe que nosotros necesitamos, mis amados. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y reconocer, como dice Isaías 64:8, que a pesar de todo, de tanta cosa que nosotros somos y hacemos, oh Señor, eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos formados por tu mano, todos por la mano de Dios. Y dice en Isaías 45, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. Mis amados, nosotros necesitamos reconocernos como hijos de Dios. Y eso de reconocernos como hijos de Dios no es solamente decirlo, sino vivirlo y comprender
en medio de las circunstancias, que lo importante no es que Dios nos quite las circunstancias, sino que nos ayude a conservarnos firmes en la fe en medio de las circunstancias. Pero también es indispensable que nosotros tengamos quebrantamiento. Este pueblo, solo cuando fue quebrantado, este pueblo, cuando reconoció su pecado, fue cuando permitió que el Señor hiciera la obra grande en él. Entonces, en un principio les dije que hay objetos, personas inclusive, que son desechadas cuando tienen problemas, pecados, cuando tienen fisuras, cuando tienen cosas, pero puesto todo esto en las manos de Dios, Él hace de todos nosotros una nueva criatura para algo útil para el reino. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y algo que podemos tener en mente, pero por la profundidad que tiene, necesita una predicación completa, es lo que dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. O como dice la Reina Valera, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor por esta palabra. Padre, gracias, mi Señor, gracias por hablarnos de una forma tan gráfica. Gracias, Señor, porque tú nos haces tomar conciencia de lo que somos realmente, Señor. Señor, que dejemos de lado la prepotencia, Señor, la soberbia y todas aquellas cosas que nos llevan a renegar contra ti, Señor. Somos hechura de tus manos, hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, pero muchas veces nuestro pecado nos vuelve a nosotros mismos unas vasijas de deshonor, Señor. Padre, gracias por la manera como nos moldeas, aunque nos duela, Señor. No te pedimos, Padre, que nos quites las circunstancias, sino que nos ayudes, Señor, a sostenernos firmes en la fe en medio de ellas, porque sabemos, Señor, que esas manos tuyas, Padre, esas manos que están perforadas por clavos, tienen la habilidad, el amor, la ternura, la sabiduría, el poder soberano para limarnos en todas nuestras asperezas y hacer de nosotros esa vasija útil que tú quieres. Gracias te damos, Señor, por esa paciencia y amor con la que trabajas en cada uno de nosotros. Personalmente, Señor, te agradezco por esa paciencia, Padre, por esa manera como he visto que reconstruyes esos miles de pedazos que han caído a veces al suelo, pero que tú levantas de una forma, Señor, de una forma tan especial, Padre amado. Gracias infinitas, mi Señor, porque es justo cuando estoy quebrantada por mis pecados y cuando te pido perdón que me siento más grande y más amada por ti, no desechada, sino amada, Señor. Gracias infinitas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.